Una madre joven salió a celebrar Año Nuevo y desapareció sin dejar rastro. La policía abrió una investigación y topó con indicios que helaban la sangre, pero la verdad se mantuvo enterrada. Solo 35 años después llegó el giro que todos esperaban, ese momento en que, por fin, se supo qué ocurrió con ella en aquella noche de Año Nuevo. Su historia comienza en 1961, en Milton, un pueblo tranquilo del estado de Florida. Creció en una familia que la quería y siempre estuvo muy unida a su hermana mayor. De niña salían a pasear, se lanzaban en patineta por la cuadra y, cuando podían, se escapaban al boliche local después de clase. Con el tiempo, Toni decidió que su futuro estaba en otra parte. Empacó sus cosas y se mudó a Pensacola, una ciudad más grande a unos kilómetros de su hogar, con la idea de abrirse camino en el área médica. No buscaba bata blanca ni consultorio propio, eligió una ruta práctica, el trabajo de transcriptora médica, una profesión que requería cursos especializados pero no un título universitario. Su prima Vanita se aventó con ella, y entre las dos rentaron un departamento modesto para abaratar gastos, compartiendo turnos, sueños y cuentas. Al poco tiempo, Toni conoció a un hombre llamado Tim. Empezaron a salir, se mudaron juntos y en 1983 nació su hijo, a quien todos llamaban Titi. Convertirse en madre la hizo inmensamente feliz, pero la vida en pareja no fue lo que había imaginado. Discutían seguido, y aquel desgaste terminó por fracturar la relación. Aproximadamente un año después del nacimiento de Titi, la pareja se separó. Para finales de los 80, Toni se refugió temporalmente con Vanita, quien ya estaba casada y tenía 2 niños. El plan era simple: encontrar un lugar propio en cuanto apareciera la oportunidad y estabilizar su rutina. El 31 de diciembre, Toni, su prima y el esposo de Vanita decidieron despedir el año en un bar de la zona, donde habría festejos especiales. Por la noche llevaron a los niños a una guardería que operaba hasta tarde, un servicio pensado para padres que trabajaban o tenían planes. Ya en el bar, la pasaron bien, risas, baile, conversaciones que se alargaban entre conocidos del vecindario. Cuando el reloj marcó la medianoche y dieron la bienvenida a 1985, Vanita y su esposo empezaron a alistarse para volver. Tenían que recoger a los pequeños antes del cierre. Toni, sin embargo, quería quedarse un rato más. Llevaba 2 años entregada al trabajo y a su hijo. Esa era, quizá, su única noche para relajarse. Antes de irse, Vanita aceptó recoger también a Titi. Total, ya iba por sus hijos y vivían juntas. No representaba mayor complicación. Solo le preguntó a Toni cómo pensaba regresar, porque los 3 habían llegado en el mismo auto. Ella respondió que no había problema, podía conseguir aventón con algún conocido o pedir un taxi. Vanita asentó, le dio un abrazo y salió del lugar con la promesa de avisarle en cuanto estuvieran en casa. Toni, sin saberlo, estaba a punto de caminar hacia una sombra que cambiaría su historia para siempre. Esa noche, el bar lucía como suele pasar en los cierres de ciclo: mesas apretadas, gente con propósitos nuevos en la punta de la lengua y un aire de euforia que a veces se confunde con seguridad. Toni sonreía, pero no era una sonrisa ligera, era la de alguien que lleva mucho peso encima y por fin encuentra un respiro. Miraba su reloj, pensaba en Titi, en las cuentas del próximo mes, en la búsqueda de departamento. Muchos la saludaban, ella contestaba con educación, manteniendo cierta distancia. En medio de ese bullicio, un detalle mínimo, una mirada sostenida, una conversación fuera de lugar, la puerta que se abre y se cierra, pudo ser el inicio del rastro que nadie supo leer a tiempo. Y, mientras la madrugada avanzaba, cada minuto empezaba a contar en su contra, aunque a simple vista nada pareciera distinto. Con Vanita de regreso en casa y los niños ya dormidos, la expectativa era sencilla: Toni tocaría la puerta más tarde, cansada pero aliviada. Pero las horas pasaron y ese golpe nunca llegó. Lo que primero pareció un atraso sin importancia se transformó en inquietud y enseguida en alarma. Al amanecer, los familiares comenzaron a llamar a hospitales y amigos, a revisar rutas posibles, a reconstruir sus últimos pasos. La policía tardó en asimilar que no era una confusión ni una escapada impulsiva, se trataba de una desaparición. A partir de ese instante, cada decisión de esa noche, quien la vio, quien habló con ella, quien salió detrás, se convertiría en pieza clave de un rompecabezas que tardaría décadas en armarse. Porque, aunque el pueblo quisiera despertar a la normalidad, ya no había vuelta atrás. Vanita y su esposo se fueron en su propio carro, pero Toni les aseguró que no habría problema para volver a casa. Había mucha gente conocida en el bar y conseguiría quien la acercara. A la mañana siguiente, cuando Vanita despertó, sintió un vacío extraño. Toni no estaba en casa. Era raro.
A esas horas ya debería haber regresado. Trató de tranquilizarse pensando que quizá había pasado la noche con algún amigo o amiga, pero esa calma se desmoronó cuando apareció en la puerta la madre del esposo de Vanita con la peor noticia. Habían encontrado a Tony sin vida. A eso de las 3 de la madrugada, una mujer de Pensacola salió con su hija rumbo a una clínica veterinaria, porque su perro se había agravado de repente. Apenas habían avanzado unas cuadras cuando la niña vio algo a la orilla de la carretera. Parecía un maniquí tirado en la cuneta. La madre detuvo el coche, se acercó con cautela y al mirar de cerca, el miedo se le clavó en el estómago. Era un cuerpo. Corrió a llamar a la policía. Los agentes llegaron y confirmaron la escena. Una joven tendida en un lote baldío junto al camino. Llevaba las medias bajadas, el vestido arrugado y no tenía zapatos. A un lado, un toalla azul manchada con algo que parecía sangre. En cuestión de horas, los investigadores identificaron a la víctima, Toni McKinley, 20 años, madre, trabajadora, con una vida hecha a contrarreloj. A unas calles de ahí encontraron sus tacones y su bolso con documentos a su nombre. La inspección del terreno dejó claro que aquel no había sido el lugar del ataque. En el suelo no había sangre, salvo lo que teñía la toalla. Sí, en cambio, marcas que indicaban que el cuerpo fue arrastrado desde la carretera hacia la maleza. En la toalla y en la ropa de Tony hallaron las primeras pistas, varios cabellos pelirrojos, algunos vellos púbicos y pelo de perro. La línea de pensamiento era directa. El agresor podría ser pelirrojo y tener una mascota. El examen forense sostuvo con frialdad lo que el corazón se negaba a aceptar. Tony presentaba un golpe contundente en la cabeza, pero la causa de muerte fue la asfixia. Además, había signos claros de violencia sexual. Los peritos recuperaron una muestra de semen, pero en aquella época la prueba genética todavía no se aplicaba de forma rutinaria. Lo máximo que pudieron determinar entonces fue que el agresor pertenecía al grupo sanguíneo 2. Con indicios que no apuntaban a una identidad concreta, la policía abrió el abanico de sospechosos empezando por lo más inmediato, Tim, el ex de Tony. Al hablar con familiares y amigos, supieron que su relación había sido tensa, con discusiones frecuentes que habían desgastado a ambos. La noticia cayó como una losa sobre la comunidad. En barrios donde todos se saludaban por el nombre y las puertas quedaban entreabiertas, la idea de un depredador moviéndose en silencio desbarató rutinas y sembró recelos. Las madres apretaron a sus hijos contra el pecho, los vecinos comenzaron a mirar 2 veces por la ventana al escuchar un motor detenido, y los parroquianos del mismo bar repasaron en su memoria, una y otra vez, rostros y fragmentos de conversación. En ese ir y venir de recuerdos empezaron a surgir contradicciones pequeñas, silencios incómodos, versiones que se desdibujaban. La policía, consciente de que el tiempo juega a favor del culpable, decidió exprimir cada detalle antes de que se perdiera para siempre. Mientras los agentes trazaban líneas de tiempo y cruzaban testimonios, Tim enfrentó de golpe el peso de la sospecha. Su nombre fue el primero en la lista, no por capricho, sino por estadística y proximidad. Los investigadores revisaron su coartada, buscaron rastros en su coche, interrogaron a sus amigos. Cada palabra suya era medida, cada gesto, comparado con los hechos. Pero el caso era más complejo de lo que parecía. Las pruebas materiales apuntaban a alguien con un perfil específico, y el escenario sugería planificación, no un arrebato ciego. La pregunta que se colaba en cada interrogatorio era la misma. ¿Quién se cruzó con Tony entre el adiós en el bar y el silencio de la cuneta? Las discusiones entre Tony y Tim no eran nuevas. Habían empezado antes del nacimiento de su hijo y siguieron después. Cuando ella decidió terminar definitivamente, él se opuso. No quería separarse y la presionaba para que cambiara de opinión. Le llamaba a todas horas, se presentaba en su casa, insistía con una terquedad que rozaba la negación de la realidad. Para los investigadores, no era descabellado pensar que la noche de Año Nuevo Tim pudo haberla seguido hasta el bar, haber discutido con ella y, en un estallido, cometer el crimen. Lo citaron a declarar, él negó cualquier participación. También aceptó que compararan su cabello con los pelos rojizos encontrados. Aunque entonces no se podía extraer ADN de forma rutinaria, la comparación microscópica bastaba para detectar similitudes. El resultado fue contundente, su cabello no coincidía con el hallado en el cuerpo y en la toalla. Por el momento, Tim dejó de ser el principal foco. Los detectives ampliaron el círculo y revisaron a todos los presentes en el bar aquella madrugada. Le preguntaron a Vanita si alguien había actuado de forma extraña o agresiva con Tony. Ella aseguró que todo transcurrió sin incidentes. Sin embargo, una pista emergió de entre las conversaciones. Tras cortar con Tim, Tony había salido un tiempo con un hombre llamado Kurt, bartender precisamente en ese lugar, y esa noche le tocaba turno.
Cuando lo interrogaron, Kurt negó estar implicado. Dijo que, al terminar, se fue con amigos a una fiesta de Año Nuevo. Sus amigos lo confirmaron, pero con un matiz inquietante, no llegó a la fiesta inmediatamente después de su turno. Con los testimonios sobre la mesa, los investigadores ensamblaron una línea de tiempo incómoda. Varios clientes afirmaron haber visto a Toni con vida alrededor de las 5 de la mañana. Nadie, sin embargo, la vio salir del bar. Al mismo tiempo, una familia que circuló por la zona donde más tarde apareció el cuerpo declaró que, hacia las 2, no había nada a un lado del camino. La conclusión era áspera. El asesinato ocurrió en una ventana de apenas hora y media desde el último avistamiento de Toni, y justo en ese intervalo Kurt carecía de coartada. Aceptó someterse a un polígrafo. Los resultados fueron ambiguos. El operador señaló respuestas engañosas en algunas preguntas. Mientras tanto, el laboratorio trabajaba a contrarreloj. Tomaron una muestra de sangre de Kurt y la enviaron para su análisis comparativo, con la esperanza de que ese dato inclinara la balanza. La madrugada en que todo cambió dejó un eco que se siente incluso al repasarla años después. En el bar, los vasos chocaban y las risas parecían inocentes, pero bajo la superficie hervían tensiones que nadie supo medir. Toni era conocida, querida, y su ausencia descolocó a todos. Los investigadores volvieron una y otra vez sobre los mismos metros de piso pegajoso, las mismas puertas traseras, los mismos pasillos donde cualquiera puede desvanecerse si alguien lo decide. En ese escenario, los tiempos importan más que las palabras. La demora de Kurt en llegar a la fiesta, el momento exacto en que dejaron de verla, el trayecto silencioso en que el agresor se deshizo del cuerpo. Cada minuto tenía filo. En los días posteriores, la investigación se convirtió en una carrera contra la evaporación de los detalles. El personal del bar describió clientes habituales, nombres de pila, deudas pequeñas, pleitos viejos que no llegaban a mucho. Pero, entre relatos gastados, emergió un patrón. Toni no era de las que se iba con desconocidos, y, si lo hacía, lo comentaba. Esa noche, en cambio, el final de su ruta quedó sumido en un agujero negro entre la puerta del bar y el asfalto de la carretera. La policía volvió a citar a Kurt, examinó su auto, buscó rastros en su ropa y pidió a sus amigos que precisaran horarios. Había tensión en cada respuesta, lo suficiente para sospechar, no lo suficiente para acusar. Y así, mientras las horas avanzaban, el caso empezó a tensarse como un hilo al borde del quiebre, esperando que una sola evidencia, un hilo de fibra, una coincidencia sanguínea, diera el paso definitivo. El laboratorio fue claro. El grupo sanguíneo de Kurt no coincidía con el del agresor identificado a partir de la muestra seminal. Con ese dato, lo borraron de la lista de sospechosos. La policía viró entonces el foco hacia otros posibles responsables, pero cada puerta se cerraba en seco. No había tecnología para perfilar la muestra con precisión, no había testigos confiables, no había un hilo que se dejara jalar. El caso se estancó con una rapidez cruel. Había, sin embargo, una convicción que los investigadores repetían en voz baja: el asesino debía conocer la zona donde apareció el cuerpo. Aquel punto estaba lejos de las vías principales, prácticamente en el borde de un fraccionamiento amplio y privado. Un extraño, sin mapa ni memoria del terreno, difícilmente habría elegido ese lugar para abandonar un cadáver. Alguien con costumbre de transitar esas calles oscuras debió conducir, detenerse y actuar con frialdad. Luego, silencio, polvo y olvido. Mientras tanto, Titi crecía sin su madre. Tenía apenas 18 meses cuando ella murió. La familia, rota y temerosa, tomó una decisión: ocultarle la verdad. Le dijeron que Toni había fallecido en un accidente de coche. Con los años, el niño aceptó esa versión porque no tenía otra, hasta que a los 14, poco antes de Navidad, hurgó en el closet de su padre buscando pistas sobre su regalo. En vez de eso, halló un sobre que le heló la sangre, una carta de su papá dirigida al presentador Montel Williams. En esa carta, su padre pedía difundir el caso de Toni, con la esperanza de que la exposición pública empujara la investigación. Enumeraba fechas, evidencias, calles, horas, el rompecabezas que nadie había completado. Fue así, leyendo párrafos escritos para un desconocido, que Titi supo la verdad. Su madre no murió en una colisión fortuita, fue asesinada. El golpe emocional fue brutal, pero también encendió una llama que no se apagaría: la necesidad de respuestas. El impacto mediático alcanzó a las autoridades locales, y el departamento reabrió el expediente. Con las herramientas modernas, enviaron todo lo preservado al laboratorio. Los peritos examinaron de nuevo la toalla azul hallada junto al cuerpo y confirmaron un dato decisivo: la sangre ahí presente no era de Toni,
sino de un hombre desconocido. Lograron extraer un perfil genético completo y lo subieron a la base del FBI. No hubo coincidencias. El archivo volvió a dormirse, pesado como una lápida. 30 años después, en 2015, el expediente respiró otra vez. El ADN del asesino seguía sin aparecer en la base, así que los detectives decidieron cambiar la estrategia. La genética forense había avanzado, ya no se buscaban solo coincidencias exactas, sino también relaciones familiares. Si el culpable no estaba, quizá un pariente sí. Iniciaron un rastreo por similitudes, y al poco tiempo, un nombre surgió con fuerza. Una persona registrada presentaba marcadores compartidos con el perfil del agresor de Tony. Titi, ya convertido en joven adulto, cargaba con la doble herida de la pérdida y el engaño piadoso. Aún así, transformó el dolor en propósito. Empezó a hacer preguntas difíciles en reuniones familiares, revisó recortes y viejos cuadernos, aprendió términos forenses que antes le parecían ajenos. Cada nueva técnica que surgía, cada avance en laboratorios distantes, le daba una pizca de esperanza. No buscaba venganza, buscaba la verdad completa, esa que repara la memoria y pone nombre y rostro a la sombra que destruyó su hogar. La investigación genética abrió un camino que antes parecía ciencia ficción. Los analistas, a partir de coincidencias parciales, delinearon árboles familiares, descartaron ramas, confirmaron otras con actas y registros públicos. Fue un trabajo paciente, de lupa y constancia, donde cualquier error podía desviar meses de esfuerzo. En ese entramado de parentescos, la figura del posible agresor dejó de ser un fantasma sin contorno y empezó a volverse humana, concreta, cercana. Y cuando una verdad empieza a tomar forma, también empieza a reclamar justicia. La coincidencia genética inicial era débil, así que los detectives siguieron la pista por la vía familiar. Contactaron a parientes de un recluso cuyo perfil parecía rozar el del agresor, y con su consentimiento, recolectaron muestras para compararlas. Los resultados fueron claros y desalentadores. Ninguna de esas personas tenía relación con el perfil del asesino. Otra vez, nada. El expediente volvió a su peso habitual, hecho de hojas amarillas y promesas rotas. En 2018, un periodista llamado Tony Adame se interesó en el caso. No era reportero de Nota Roja ni experto forense, pero algo en la historia de Tony lo atrapó. Se reunió con los investigadores y ofreció su ayuda. Al principio lo miraron con escepticismo. La experiencia periodística no sustituye un laboratorio. Aún así, aceptaron, no tenían nuevas líneas y, en el peor de los casos, ganarían visibilidad. Adame empezó a empujar la historia hacia medios más grandes, puso el nombre de Tony frente a más ojos, y con ello, devolvió tensión y urgencia a una investigación que llevaba 3 décadas respirando apenas. Un año después, en 2019, los detectives decidieron insistir por la vía genética, pero con otra estrategia. Acudieron a una compañía especializada en genealogía genética que trabajaba con bases de datos públicas de ADN, mucho más amplias que los archivos criminales. Los analistas encontraron posibles parientes lejanos del agresor y comenzaron a trazar árboles familiares, rama por rama, certificado por certificado. El objetivo estaba bien definido: localizar a un hombre que, en 1985, tuviera edad suficiente para cometer el crimen y que viviera, o frecuentara, el área donde apareció el cuerpo. Fue una labor lenta, meticulosa, casi artesanal, que consumió meses de cotejos y descartes. En febrero de 2020, la red de parentescos apuntó hacia un hombre con fuerza, Daniel Wells, de 57 años, quien para la época del asesinato residía en la misma ciudad. Los detectives hurgaron en su pasado y hallaron que, en distintas ocasiones, había llamado la atención de la policía por incidentes menores y situaciones que, aisladas, no dicen mucho, pero en conjunto dibujan sombras. Con ese perfil sobre la mesa, la investigación dejó de ser una teoría y volvió a sentirse como una persecución real, con un posible rostro al otro lado. Esa nueva dirección reavivó viejos dolores y viejas lealtades. Para la familia de Tony, cada avance era un equilibrio frágil entre esperanza y miedo. Esperanza de que por fin hubiera justicia, miedo de reabrir heridas que jamás cerraron del todo. En el vecindario, los nombres susurrados en los porches volvieron a circular. Algunos recordaron anécdotas sueltas, encuentros casuales, un comentario pasado de tono. Los detectives recogieron cada migaja con paciencia. No bastaba con un presentimiento ni con un árbol genealógico, necesitaban evidencia que pudiera resistir el peso de un tribunal. Mientras tanto, la presión mediática, alimentada por el empuje de Adame, puso el caso bajo la lupa pública. Eso trajo colaboración pero también ruido. Llegaron llamadas con pistas dudosas,
teorías caprichosas y memorias confusas. Los investigadores aprendieron a separar la paja del grano, horarios verificables, registros de empleo, direcciones antiguas, vínculos familiares confirmados. Con Daniel Wells como figura central, el siguiente paso era obvio y, a la vez, delicado: obtener, por una vía legal y discreta, un rastro de su ADN actual para confrontarlo con el perfil que llevaba años esperando, silencioso, en un tubo de laboratorio. En los años 80, Daniel había sido detenido por agresiones, y tiempo después, por exhibicionismo. Para 2020 seguía viviendo en Pensacola, trabajaba como carpintero y tenía esposa e hijos. Aun si encajaba con el perfil, a los detectives les faltaba lo esencial: una muestra directa de su ADN para compararla con el perfil del agresor. Sin eso, no podían arrestarlo. Decidieron moverse con cautela. Temían que, al sentirse descubierto, huyera. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que apareció la oportunidad. Un día, al llegar al trabajo, Daniel arrojó una colilla por la ventana de su coche. Los agentes la recuperaron y la enviaron de inmediato al laboratorio. El resultado fue irrefutable. La saliva en el filtro coincidía plenamente con el ADN del asesino de Tony. 3 décadas y media después, por fin tenían un nombre. Ese mismo día lo detuvieron. Aunque contaban con la fuerza de la genética, querían su admisión. Planearon el acercamiento con frialdad. Pidieron a una patrulla que lo detuviera bajo el pretexto de una revisión de rutina. Poco después llegaron los detectives y le solicitaron que los acompañara a la estación. No le dijeron de qué se trataba. Daniel se puso tenso, miraba a los lados, buscaba pretextos, justo lo que esperaban los investigadores para calibrar su nerviosismo. En la sala de interrogatorios, comenzaron por preguntas abiertas, zigzagueando hasta aterrizar en la madrugada del año nuevo de 1985. Él negó conocer a Tony, negó haber estado con ella, negó hasta lo obvio. Entonces le pusieron la carta fuerte sobre la mesa: su ADN estaba en la escena. La presión subió. Trató de sostener la coartada, pero su respiración lo delataba. En ese juego de silencios y miradas, el tiempo parecía gotear desde el techo. Los detectives sabían que el dato científico era una pared imposible de saltar. Lo que buscaban ahora era el porqué, la secuencia, la voz del culpable admitiendo los hechos. Daniel se aferró a una salida vieja como el crimen. Dijo que quizás se había conocido a Tony y que lo suyo había sido consensuado. Los investigadores desarmaron esa versión con rapidez. La evidencia del lugar, los horarios, el contexto, todo se oponía a ese relato. La mentira se desmoronó. Exhausto, Daniel dejó caer la cabeza y admitió lo esencial: él había matado a Tony aquella noche de Año Nuevo. Pero incluso su confesión llegó envuelta en medias verdades. Aseguró haber estado en el bar, haber entablado conversación con ella y que Tony buscaba un aventón a casa. Él se ofreció. Salieron juntos y subieron al coche. Esa captura no fue solo un expediente que avanza, fue el retorno de una voz acallada por años de polvo. En el vecindario, los viejos temores se mezclaron con un alivio rudo, casi culposo. Las madres recordaron la instrucción silenciosa de no caminar solas, las rutas nocturnas que cambiaron después de 1985. Para la familia de Tony, la noticia penetró como un bisturí. Por un lado, el peso de la espera se levantaba al fin. Por el otro, la herida se abría de nuevo para recibir la verdad completa. En los periódicos locales, en las charlas de pasillo, se repetía el mismo pensamiento: la ciencia llegó donde la memoria no pudo, y le dio nombre a la sombra. Dentro de la sala de interrogatorios, el ambiente era denso, con el zumbido del aire y el chasquido de una pluma contra la carpeta marcando el compás. Daniel hablaba a trompicones, intentando acomodar los hechos para aminorar su culpa. Los detectives, pacientes pero implacables, volvían a los detalles: el recorrido, la hora en que abandonaron el bar, el porqué del sitio donde apareció el cuerpo, la toalla azul, las fibras, los cabellos. Sabían que una verdad a medias es una mentira maquillada. Le repitieron que el ADN no discute y que su única salida, si es que quedaba alguna, era decirlo todo sin adornos. Y él, sin ya un argumento al cual aferrarse, aceptó que aquella madrugada, con las calles vacías y el año recién nacido, llevó a Tony hasta su auto. Subieron a su coche y, desde ahí, el relato de Daniel empezó a tambalear. Dijo que fueron a su casa, que bebieron un poco y que todo ocurrió por voluntad de ambos. Afirmó que, después, discutieron por un motivo que no podía recordar y que la tensión creció hasta que, en un arranque, tomó una pesada tabla de cortar y golpeó a Tony en la cabeza. Aseguró que cuando notó que no reaccionaba entró en pánico, cargó el cuerpo al auto, condujo hasta el sitio donde después sería hallada y la abandonó.
En el trayecto de vuelta, según él, arrojó sus pertenencias por la ventana. Cuando le preguntaron por los pelos de perro encontrados en la ropa de la víctima y en la toalla, respondió que su vecino tenía un labrador negro, y que esos pelos eran, casualmente, de color negro. Para los detectives, todo sonaba a una maniobra para reducir su responsabilidad. Era difícil creer que Tony hubiera aceptado estar con él y que, minutos después, la pelea escalara hasta el homicidio. Peor aún, su versión chocaba con la ciencia. Daniel insistía en que la muerte fue producto del golpe, pero los forenses fueron categóricos. La causa fue asfixia. La hipótesis más coherente era otra. Él intentó someterla, ella resistió, él la golpeó y, al ver que seguía con vida, la estranguló. Aún con esas grietas, tenían algo invaluable, su confesión. Bastó para detenerlo por homicidio y dejarlo bajo custodia. Acto seguido, los agentes llamaron a la familia de Tony, incluido su hijo, y les dieron la noticia que llevaban décadas esperando. Timothy rompió en llanto y agradeció a los investigadores por haber encontrado al asesino de su madre. La historia, sin embargo, dio un giro amargo. 2 semanas después del arresto, Daniel fue hallado muerto en su celda. La autopsia determinó que se quitó la vida. Para los deudos de Tony, la sensación fue de justicia interrumpida. Él no enfrentaría un juicio ni escucharía una sentencia. Y aún así, hubo un consuelo duro pero real. Después de 35 años, el misterio se había resuelto. El nombre del culpable ya no era un rumor. Estaba escrito en el expediente, confirmado por ciencia y por su propia voz. Durante aquellos días, la casa de la familia se llenó de fotografías y recuerdos que recuperaron color. Timothy, ahora con palabras de adulto, habló de la niña que su madre había sido, de los bolós, de las patinetas, de la risa que otros le contaron porque la apenas recordaba. No buscaba trofeos ni titulares. Quería recomponer la línea de su vida donde había quedado seccionada. Al poner flores en el sitio donde la hallaron, entendió que la verdad no borra el dolor, pero sí lo ordena. La ausencia deja de ser un vacío sin forma y se vuelve una historia con principio y fin, un lugar donde la memoria puede sentarse sin temblar. En la ciudad, el caso dejó lecciones que resonaron más allá de un noticiero. La colaboración entre familia, prensa y ciencia demostró que el tiempo no siempre favorece al culpable si alguien insiste en mirar bajo la alfombra del olvido. Los técnicos de laboratorio, con paciencia de relojero, habían transformado un rastro minúsculo en una identidad. Los detectives, con terquedad profesional, sostuvieron el hilo hasta el último nudo. Y la comunidad, con su rumor persistente, puso en circulación preguntas que nadie se atrevía a hacer. Al final, esa suma de pequeñas voluntades fue tan determinante como cualquier evidencia. Si esta historia te conmovió, comparte lo que piensas y apoya el contenido con un me gusta. Eso ayuda a que casos como el de Tony no se borren del mapa. Si quieres seguir relatos de crímenes reales y sus avances, suscríbete para no perderte las próximas investigaciones. Paula Salazar nació el 6 de septiembre de 2015 en Venezuela. Su madre, Andreina Bermúdez Milián, era originaria de Maturín, en el estado Monagas. Su padre, Leonardo Salazar, venía de Tucupita, una pequeña localidad en el estado Delta Amacuro. Un año después del nacimiento de Paula, en septiembre de 2016, la joven pareja tomó una decisión difícil: emigrar a Ecuador en busca de una vida mejor para ellos y para su hija. Al llegar a Quito, capital del país, comenzaron una nueva etapa. Pero lo que prometía ser un nuevo comienzo, pronto se tornó amargo. La relación entre Andreina y Leonardo se deterioró rápidamente, por múltiples razones. Fue entonces que Andreina decidió separarse de Leonardo y mudarse a Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, llevándose consigo a la pequeña Paula. En Cuenca, fueron recibidas por la madre de la mejor amiga de Andreina, quien, con generosidad, les ofreció techo mientras encontraban un trabajo y un lugar propio donde vivir. Leonardo, enfrentado al abandono de su familia y a una situación complicada, decidió regresar a Venezuela, a su natal Tucupita. Pero la estabilidad no llegó. Poco después, volvió a emigrar, esta vez rumbo a Trinidad y Tobago. Para entonces, Leonardo ya tenía una discapacidad permanente. Su brazo izquierdo había quedado inutilizado desde un accidente de motocicleta sufrido en su juventud. Esa limitación física le dificultó hallar un empleo estable, incluso en una ciudad como Quito. Mientras tanto, Andreina había roto casi por completo la comunicación con él. Solo en una ocasión le notificó que trabajaba en una finca ubicada en Tabacundo. Meses después de la ruptura, Andreina inició una nueva relación amorosa. Su pareja era un hombre ecuatoriano llamado Washington Andrés Aymaro.
Dueño de la finca donde Andreina trabajaba, Washington provenía de una familia acomodada. Cuando Paula tenía apenas 1 año y medio, Andreina se fue a vivir con él, llevándose a su hija. Tiempo después, el 7 de abril de 2019, Andreina y Washington tuvieron un hijo. La nueva familia parecía feliz. La convivencia era armoniosa. En apariencia, todo marchaba bien. Hasta que, el 27 de marzo de 2020, un hecho lo cambió todo para siempre. Ese día, aparentemente tranquilo, como tantos otros, Washington decidió llevar a Paula en automóvil a los campos de flores. Pero durante el trayecto, la niña comenzó a sentirse muy mal. Se mareó y vomitó. Washington detuvo el auto y entró con la niña a un baño público cercano. Una vez dentro, Paula volvió a vomitar. Él, entonces, salió unos minutos para ir al coche a buscar ropa limpia, pues la niña estaba empapada. Al regresar, la escena fue devastadora. Encontró a Paula inconsciente, con la cabeza sumergida en el inodoro. La sacó de inmediato, intentó darle primeros auxilios y la llevó al hospital. Cuando los médicos recibieron a la pequeña Paula, ya no presentaba signos vitales. Había muerto. Pero algo no cuadraba. El personal médico notó de inmediato señales inquietantes. Paula tenía moretones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo. Las lesiones no coincidían con la historia que Washington les acababa de relatar. Siguiendo el protocolo en estos casos, los médicos informaron de inmediato a las autoridades. La policía llegó en cuestión de minutos, y Washington fue arrestado como principal sospechoso del homicidio. Su versión: Paula se había ahogado en el inodoro. Pero la autopsia reveló otra verdad. Una verdad mucho más oscura. Los análisis médicos demostraron que Paula llevaba al menos 24 horas muerta cuando llegó al hospital. Muy diferente al relato de Washington, quien aseguró que todo había sucedido apenas 20 minutos antes de su ingreso. Además, el cuerpo presentaba varias costillas fracturadas, múltiples microtraumas, una fisura en la columna vertebral y un diagnóstico fatal: sepsis. Una infección sistémica provocada por heridas internas. Paula no murió por un accidente. Paula fue víctima de un prolongado y brutal maltrato. Su cuerpecito mostraba signos de violencia reciente y también de agresiones antiguas. Leonardo Salazar, el padre biológico de Paula, se enteró del crimen 3 días después, el 30 de marzo. Su madre, aún en Venezuela, fue quien le dio la noticia por teléfono. Ella a su vez lo supo por una amiga de Andreina. Desde que Andreina había comenzado su nueva vida, había cortado toda comunicación con Leonardo. Él no sabía nada. Durante 3 días, la tragedia permaneció en silencio para él. Solo podía ver a su hija a través de fotos que ocasionalmente le enviaban amigos en común. Andreina había bloqueado a Leonardo de todas sus redes sociales, negándole cualquier contacto con Paula. También rompió relaciones con casi toda la familia de él, y convenció a muchos conocidos de que Leonardo no tenía ningún interés en su hija. Después de días de incertidumbre, Leonardo Salazar finalmente se enteró de la muerte de su hija. Fue gracias a conocidos de Andreina que lograron comunicarse con él. Pero lo que le dijeron no tenía sentido. La familia de Andreina le aseguró que Paula había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID-19. En ese momento, Ecuador, como el resto del mundo, se encontraba bajo estrictas medidas de cuarentena por la pandemia. Sin embargo, había algo que no cuadraba. En ese tiempo, las muertes por COVID en Ecuador eran mínimas y no se habían reportado casos fatales en menores de edad. La noticia encendió todas las alarmas en Leonardo. Desconfiado de esa versión, se lanzó de inmediato a investigar. Recurrió a redes sociales, medios de comunicación, estadísticas sanitarias, y lo confirmó: no existía ningún registro de fallecimientos por COVID-19 en niños dentro del país. Su familia también colaboró. Uno de sus parientes le envió un artículo de periódico que hablaba del arresto de Washington Andrés Aymaro, el padrastro de Paula, quien estaba siendo investigado como el principal sospechoso de su muerte. Desesperado, Leonardo comenzó a llamar diariamente a Andreina. No fue hasta 10 días después que ella accedió a responderle. La llamada fue breve y fría. Andreina le repitió, sin mostrar emoción, que Paula había muerto por COVID-19 y que no podía darle más información porque su abogado se lo había prohibido. Pero Leonardo no se detuvo. Junto con un conocido, creó una página en Facebook y un perfil en Instagram llamado Justicia para Paula. Comenzaron a publicar denuncias, fotografías y evidencias. Las publicaciones se viralizaron de inmediato, generando una fuerte reacción pública. Su objetivo era claro:
exigir justicia para su hija y castigo para los responsables de su muerte. Ese mismo día en que Andreina habló con Leonardo, acudió a la morgue para comenzar los trámites del funeral de Paula. A pesar de que el fiscal del caso había solicitado más tiempo para seguir investigando el cuerpo, el entierro se llevó a cabo el 10 de abril de 2020. Andreina se negó rotundamente a permitir una segunda autopsia. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, personas cercanas a Andreina, amigos, vecinos y conocidos, se contactaron con Leonardo. Lo que le contaron fue devastador. Durante años, Paula había vivido un infierno. Le enviaron audios, capturas de conversaciones, fotografías, testimonios que revelaban el abuso constante que sufría la niña desde que Andreina se mudó con Washington. Según los testigos, no solo el padrastro maltrataba a Paula. Su propia madre también era parte activa del abuso. La niña solo era vista feliz cuando jugaba sola. En presencia del padrastro, su comportamiento cambiaba, se mostraba retraída, nerviosa y con miedo. En más de una ocasión, Paula confesó que su mamá y su padrastro la golpeaban cuando se portaba mal. Una vez, incluso reveló que Washington la empujó contra una pared como castigo, golpeándose fuertemente la cabeza. Paula no lo llamaba por su nombre, lo llamaba el monstruo. Desde pequeña, la niña sufría de pesadillas y episodios de insomnio. Cuando apenas tenía 2 años, la obligaban a dormir sola. Lloraba cada noche y nadie la consolaba. Además, sus padres la forzaban a meterse sola a la cama, sin ayuda. Andreina, además, la ponía a cocinar. Con tan solo 2 años, Paula debía prepararse su propio desayuno y su cena. Su madre, simplemente, no quería levantarse por las mañanas, ni hacerse cargo de ella en las noches. Incluso, la dejaba sola frente al horno, sin supervisión, sin importar los riesgos. En el preescolar donde Andreina inscribió a Paula, la pequeña se quejaba constantemente de dolores en las piernas y en la espalda. Decía que no podía caminar. Los moretones en su cuerpo y sus constantes lamentos hicieron que las maestras decidieran llevarla a un centro de salud. Tras el examen médico, el diagnóstico fue claro: Paula estaba siendo maltratada. Las maestras alertaron a una organización policial especial, dedicada a proteger a menores en riesgo. Las autoridades intervinieron. El 16 de octubre de 2019, Paula fue retirada temporalmente del hogar y trasladada con su tío, el hermano de Andreina, mientras se desarrollaba la investigación. Se programó una audiencia para el 4 de diciembre de ese año. Pero las maestras, las principales testigos, nunca se presentaron. Por razones desconocidas, no asistieron. El juicio fue reprogramado para el 27 de febrero de 2020. Pero, una vez más, las maestras no acudieron. El tribunal, sin testigos ni pruebas suficientes, se vio obligado a archivar el caso. Paula fue devuelta a su madre. Un mes después, el 27 de marzo, la niña estaba muerta. Y aún hoy, nadie sabe por qué aquellas maestras jamás volvieron a testificar. Hasta el día de hoy, se desconoce por qué las maestras nunca se presentaron a declarar en las 2 audiencias clave. Existen sospechas. Algunos especulan que Andreina pudo haberlas sobornado, o tal vez las convenció de que, aunque Paula mostraba ciertos comportamientos, los padres no eran responsables de lo que ella decía. Tras la muerte de Paula, Washington Andrés fue puesto bajo custodia preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, no tardó en apelar esta medida. El 12 de junio de 2020 se llevó a cabo una audiencia. El juez dictó una orden de alejamiento y permitió que el acusado pudiera continuar el proceso en arresto domiciliario. Pero durante la misma audiencia, realizada por videoconferencia, Washington sorprendió a todos al anunciar que retiraba su apelación. Mientras tanto, Leonardo Salazar seguía impulsando su campaña en redes sociales. No solo compartía el caso de su hija, también pedía ayuda económica para poder viajar desde Trinidad y Tobago hasta Ecuador. Su objetivo: presentar una denuncia formal contra Andreina, antes de que fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, Andreina seguía libre y sin cargos. Por fortuna, Leonardo recibió el apoyo necesario. Personas solidarias le ofrecieron ayuda financiera, y 2 abogados ecuatorianos, Oswaldo y Alejandro, decidieron brindarle asesoría legal gratuita. Sin importar las complicaciones, Leonardo estaba dispuesto a llegar hasta el final. El viaje no fue sencillo. Primero, cruzó la frontera entre Trinidad y Venezuela en una balsa improvisada. Se arriesgó a lo inimaginable. Luego atravesó el país desde Maturín hasta San Cristóbal, sin transporte público disponible. Tuvo que pagar traslados privados,
ya que, debido a la pandemia, todas las rutas terrestres y marítimas estaban cerradas. Venezuela solo mantenía unos cuantos vuelos internacionales a contados destinos. Al llegar al estado Táchira, cruzó a pie la peligrosa frontera con Colombia, entre montañas y caminos irregulares. Tomó un autobús hasta la localidad de Ipiales y continuó el recorrido hasta el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. De ahí, abordó un taxi que lo llevó hasta Quito. Finalmente, el 30 de junio, Leonardo tuvo su primera reunión con los abogados. Ese mismo día, presentó una denuncia formal contra su expareja, Andreina, solicitando que también fuera considerada sospechosa del asesinato de su hija. El 6 de julio de 2020, Andreina fue oficialmente imputada. Se presentó ante el juez, quien dictó que no era necesario mantenerla en prisión, bastaría con arresto domiciliario y presentaciones semanales ante la justicia. Así, tanto Washington como Andreina quedaron formalmente acusados del homicidio de Paula. El Código Penal ecuatoriano establece una pena máxima de 13 años de cárcel para este tipo de delitos. En noviembre de 2020 se realizó la primera audiencia del caso. Aún no se definía la fecha exacta para el juicio. Durante la sesión, el abogado de Leonardo expresó su preocupación por la posibilidad de fuga de Andreina, ya que anteriormente había intentado quitarse la vida con pastillas. También solicitó que se le colocara un brazalete electrónico de monitoreo. El juez aceptó la petición, y además redujo la frecuencia de sus comparecencias judiciales a una vez por semana. Pocos días después, Andreina pidió una nueva audiencia para revocar el uso del dispositivo electrónico. El 16 de noviembre se celebró una audiencia adicional para debatir esta solicitud. Sin duda, estos trámites judiciales prolongaron el proceso, pero finalmente, el juez fijó una fecha. El juicio comenzó en diciembre. El proceso contra Andreina y Washington no recibió demasiada cobertura mediática. A pesar de ello, muchos detalles salieron a la luz en redes sociales. La atención de los medios estaba centrada en la pandemia, y este caso pasó en gran parte desapercibido. El 14 de enero de 2021 inició el juicio formal. Andreina aún no tenía una sentencia definitiva sobre su régimen de detención, mientras que Washington permanecía en el Centro Regional de Rehabilitación. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, sin presencia de prensa, y algunos participantes asistieron mediante videollamada. El testimonio más contundente lo dio el médico forense que realizó la autopsia. Sus palabras estremecieron a todos los presentes. Reveló que Paula tenía prácticamente todos los discos de la columna vertebral deformados o reconstruidos por el propio cuerpo. Algunas de sus costillas estaban fracturadas y otras ya habían soldado, lo que indicaba que se habían roto tiempo atrás y nunca fueron atendidas. Presentaba estigmas ungueales, una condición en la que las uñas se incrustan en la piel, además de moretones, arañazos, acumulación de líquido en los pulmones, cicatrices en el cráneo y laceraciones en el colon. Esta última lesión, explicaron los peritos, fue la causa principal de una infección grave que derivó en sepsis. Esa fue la verdadera causa de muerte, una infección prolongada, dolorosa y prevenible. La autopsia también confirmó que, cuando Washington llevó a Paula al hospital, la niña llevaba al menos 24 horas muerta. La cantidad y la gravedad de las heridas, internas y externas, eran testimonio brutal del nivel de crueldad al que había sido sometida. Nunca fue llevada al médico. Nunca fue atendida. Además, Paula estaba desnutrida. Tenía bajo peso y una estatura significativamente inferior a la que correspondía para su edad. También presentaba deficiencias minerales. Paula Salazar no murió por un accidente. No fue víctima de un virus. Fue víctima de una cadena de omisiones, violencia y abandono. Tras revelarse la gravedad de las lesiones de Paula, Andreina, su propia madre, intentó justificar lo injustificable. Ante familiares y conocidos, argumentó que su hija sufría problemas psicológicos. Según su versión, Paula tenía una supuesta tendencia a autolesionarse como una forma de llamar la atención. Andreina afirmó que, desde el nacimiento de su hermanito menor, la niña se sintió desplazada, dejó de dormir por las noches y comenzó a manipular a todos con su llanto. Una narrativa manipuladora y absurda, que intentaba desviar la atención del verdadero horror. Durante el juicio también se confirmó que, en octubre de 2019, cuando el Consejo de Protección había ordenado que Paula permaneciera bajo custodia de su tío, en realidad, la niña seguía pasando los días en casa de sus padres. Solo durmió algunas noches en la vivienda de su tío. Es decir, las medidas de protección simplemente no se cumplieron. Las pruebas fueron contundentes. Se estableció que desde 2017,
Apenas unos meses después de que Leonardo abandonara Ecuador, Paula comenzó a ser maltratada. Todo indica que el infierno inició justo después de que Andreina comenzara su relación con Washington Andrés. Más de 40 testigos declararon durante el juicio en calidad de parte acusadora. Todos coincidieron en lo mismo: Paula fue víctima de abuso físico, psicológico y negligencia durante al menos 3 años de su corta vida. En la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, Andreina sorprendió al tribunal con una confesión. Aseguró que ella era la única responsable de los maltratos sufridos por su hija. Dijo haberla golpeado con cinturón, e incluso con los puños. Alegó que Washington no tenía nada que ver. Con esa declaración, Andreina intentó exonerar a su pareja. Según sus palabras, ella castigaba a Paula porque la niña le causaba conflictos con su nuevo esposo. Terminar con Washington, dijo, significaba perder su estabilidad económica y quedarse en la calle. Cuidar de su hija jamás fue su prioridad. Los jueces, al conocer en profundidad las condiciones en las que vivió Paula, expresaron su preocupación por el hijo menor de la pareja. Sin embargo, se concluyó que, a diferencia de Paula, el pequeño nunca fue maltratado. Washington, por su parte, optó desde el inicio por ejercer su derecho a guardar silencio. Nunca hizo declaración alguna desde el momento de su arresto en el hospital, cuando llegó con el cuerpo sin vida de la niña. El 3 de febrero de 2021, el juicio llegó a su fin. Ambos fueron declarados culpables del asesinato de Paula. La pena máxima prevista por el Código Penal ecuatoriano para este delito era de 13 años. Sin embargo, los abogados de Leonardo y la parte acusadora pidieron al tribunal que aplicara la pena máxima, sin concesiones. El juez principal del caso decidió ir más allá. Consideró como agravante el hecho de que la víctima tenía solo 4 años. Una niña que no tenía cómo defenderse de sus agresores. Una menor completamente vulnerable, cuya vida fue apagada por quienes debían protegerla. La sentencia fue clara: 17 años y 4 meses de prisión para Andreina Bermúdez y Washington Andrés Aymaro. Según la ley ecuatoriana, los condenados tenían 3 días para apelar. Y así lo hicieron. Sin embargo, existía una diferencia clave entre ambos. Washington fue detenido desde el momento en que apareció con la niña muerta en el hospital. Desde entonces, permaneció tras las rejas. No así Andreina. A pesar de haber sido sentenciada a 17 años y 4 meses de prisión, seguía en arresto domiciliario. Había usado el derecho de apelar para retrasar su encarcelamiento. Hasta que el Tribunal Superior confirmara su condena, ella seguiría en casa, libre de prisión. Esto provocó una fuerte indignación pública. Pero sobre todo, encendió la furia de Leonardo Salazar, el padre de Paula. Él temía que Andreina pudiera aprovechar la situación para huir y evadir la justicia, una vez más. Esta historia sacudió a todos quienes la conocieron. Una niña que sufrió en silencio, hasta que su pequeño cuerpo ya no pudo más. Desde este espacio, nos solidarizamos con su padre y con quienes lucharon para que la verdad saliera a la luz. Le deseamos fuerza y consuelo, y que, algún día, pueda encontrar algo de paz. Y sobre todo, que obtenga justicia por Paula. Hola, soy José Luis. Y hoy vamos a adentrarnos juntos en otro caso escalofriante que sacudió los cimientos de la Ciudad de México. Era el 6 de noviembre del año 2014, cuando elementos de la policía capitalina realizaron un macabro hallazgo. Restos humanos fueron encontrados en un terreno baldío, ubicado cerca de una de las salidas de la ciudad. Se trataba de parte de un torso, abandonado a la intemperie. Días después, bolsas con brazos y piernas aparecieron esparcidas en distintos puntos de la capital. Pero lo que más horrorizó a los agentes fue un detalle particular y aterrador: los miembros carecían completamente de dedos. La alarma se encendió de inmediato. Todo indicaba que un criminal de extrema violencia andaba suelto por las calles de la metrópoli. La policía organizó operativos intensivos. Patrullas y escuadrones peinaron las zonas conflictivas con un solo objetivo: encontrar la cabeza y el resto de las extremidades de aquella víctima, y evitar que un posible asesino serial volviera a atacar. En ese momento, nadie tenía dudas. Lo que se estaba enfrentando era la obra de un sádico despiadado, tal vez incluso un asesino en serie. La cabeza y los dedos nunca fueron hallados. Sin embargo, gracias al trabajo meticuloso de los peritos forenses, se pudo determinar que todos los restos correspondían a una sola persona. No obstante, la identificación resultaba imposible. La falta de huellas digitales y piezas dentales impedía saber quién era la víctima. Esta historia nos lleva a la vida de Alejandra Lafuente,
una mujer residente de la capital. Morena intensa, con una melena espectacular y unos ojos castaños brillantes, enmarcados por unas pestañas tan negras como el carbón. Su figura atlética era resultado de una disciplina férrea. Practicaba fitness, yoga y ejercicios de respiración. Alejandra era amante del cuidado personal. Pasaba horas en salones de belleza, sesiones de masaje y spas. Cuando el clima lo permitía, se le podía ver tomando el sol en la playa mientras estudiaba. En días nublados, acudía a las camas de bronceado. Era evidente, se adoraba a sí misma y se consideraba el modelo ideal de belleza femenina. En lo profesional, Alejandra tampoco se quedaba atrás. Hija de Alberto Dente, un renombrado psiquiatra y doctor en ciencias, famoso tanto por sus investigaciones como por sus controvertidos experimentos con pacientes mentales. Para Alejandra, su padre era una figura casi divina. Quería seguir su legado. Por eso, se inscribió en la mejor universidad de psiquiatría del país y se graduó con honores. Su inteligencia aguda, perseverancia y las conexiones de su padre le permitieron desarrollar una tesis sobresaliente sobre el síndrome maníaco. Sin embargo, no siguió ejerciendo como psiquiatra. Su interés derivó hacia la psicoterapia. Gracias al respaldo económico de su familia, obtuvo una licencia y abrió su consultorio en un moderno centro de negocios en pleno corazón de la ciudad. Pacientes no le faltaban. Pero había una condición: solo atendía mujeres. Mujeres con trastornos alimenticios, depresiones, problemas sentimentales o baja autoestima. Alejandra ayudaba a resolver conflictos familiares, aunque, irónicamente, su vida personal era un verdadero caos. Su primer matrimonio fracasó, pero de esa unión nacieron 2 niñas encantadoras, con los ojos de su madre y el sentido del humor de su padre. Alejandra no se dejó vencer. Tener hijas no era excusa para dejar de lado sus aspiraciones. Aún soñaba con encontrar a ese hombre ideal que no solo fuera su compañero, sino también un buen padre para sus pequeñas. Tiempo después de la separación, su exesposo, cuyo nombre permanece bajo resguardo, solía visitar la casa los fines de semana. Era parte del acuerdo informal. Él pasaba tiempo con las niñas y ayudaba en lo que hiciera falta. Pero lo que nadie sabía es que aquella visita sería la última. Alejandra le pidió que entrara por la parte trasera de la casa, alegando que la cerradura de la entrada principal estaba averiada. Él obedeció, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Ella le comentó que su hija menor se estaba bañando, y le pidió que la vigilara. Sin sospechar nada, él se dirigió al baño. El silencio era inquietante. No se escuchaban caricaturas, ni risas infantiles. Al llegar al baño, notó que había cinta adhesiva en el piso. La tina estaba llena, pero no había niña alguna. Fue entonces cuando lo sintió. Un golpe seco, brutal. Alejandra, de pie tras él, lo había atacado con un martillo. El primer impacto fue devastador. Luego vino el segundo. Cayó al instante. La sangre brotaba en torrentes. El suelo, las paredes, todo quedó cubierto por la tragedia. Según los expertos forenses, no tuvo oportunidad de salvarse. La muerte fue casi inmediata. Y como si el horror no fuera suficiente, su hija mayor, que regresó temprano de casa de una amiga, presenció el escenario más oscuro imaginable. Ya antes habían presenciado peleas entre sus padres, pero nada se comparaba con esto. Alejandra ya mostraba señales de inestabilidad emocional. Se sabía que tenía episodios de violencia. Amigos habían notado cómo llegaba a agredir a su esposo, e incluso vieron arañazos en sus brazos y cuello. Los vecinos también eran testigos frecuentes de gritos, escenas de histeria y comportamientos completamente fuera de lugar. Pero esta vez todo se salió de control. La niña, presa del pánico, salió corriendo de la casa gritando por ayuda. Afortunadamente, un vecino acudió de inmediato y al ver la escena, no dudó en llamar a la policía. En cuestión de minutos, las patrullas llegaron al domicilio. Alejandra, la psicóloga, fue detenida en el acto y acusada formalmente de homicidio. En la estación, fue encerrada en una celda donde pasó un mes entero mientras esperaba su primera audiencia. Durante el juicio, Alejandra negó rotundamente su culpabilidad. La defensa presentó una versión que buscaba justificar los hechos como un acto de legítima defensa. Según los abogados, el exesposo era un hombre enfermizamente celoso, obsesionado con la idea de que Alejandra introducía hombres a escondidas en la casa, lo cual, según él, podía afectar negativamente la salud mental de sus hijas. Aquel día, aseguraban los abogados, él llegó sin avisar, accedió por la puerta trasera con la intención de sorprender a su exesposa en una supuesta infidelidad.
Al encontrarla en el baño, según esta versión, intentó agredirla mientras ella armaba un mueble. Alejandra, en un acto desesperado, habría tomado un objeto pesado y golpeado 2 veces a su agresor en la cabeza. El 14 de junio de 2012 se dictó sentencia. Tomando en cuenta las pruebas de la defensa y la situación familiar, especialmente la presencia de 2 niñas pequeñas, el tribunal condenó a Alejandra a 1 año y 4 meses de prisión. Sin embargo, gracias a la influencia de su padre y la hábil actuación de sus abogados, la pena fue conmutada por una sentencia condicional. Pocos meses después, se presentó una apelación con la intención de desestimar por completo los cargos. El argumento: defensa propia. Organismos defensores de derechos humanos se sumaron al caso. Alegaron que Alejandra era una víctima más de violencia doméstica, una mujer que simplemente se defendió de un agresor. El caso fue reabierto y, en una nueva revisión, el tribunal emitió un fallo absolutorio. Alejandra quedó en libertad. Tras su liberación, Alejandra retomó su trabajo como terapeuta. Su nueva imagen, la de una mujer sobreviviente de violencia de género que luchó y venció, la catapultó entre sus potenciales clientas. Se convirtió en símbolo de resistencia femenina, en una heroína para muchas mujeres que enfrentaban problemas similares. Su fama creció. Fue entonces cuando apareció en su vida Alan Carrera Qua, un prominente empresario mexicano. Hijo de Adrien Carrera Francis, un exfuncionario de los servicios especiales del Distrito Central, Alan era alto, apuesto, imponente. Su padre, una figura poderosa en su momento, había caído en desgracia cuando uno de los fraudes financieros de su hijo salió a la luz. A raíz de eso, Adrien fue destituido. Detrás del emporio que Alan construyó, una cadena nacional de tiendas de materiales para construcción, había un oscuro secreto. Parte del negocio estaba vinculado con el crimen organizado. Aunque pocos lo sabían, Alan tenía participación en una red criminal dedicada al tráfico de sustancias psicotrópicas hacia los Estados Unidos. Su base de operaciones estaba en una ciudad fronteriza, protegida por policías corruptos. Esa célula criminal controlaba una porción considerable del tráfico en el sur del país. La relación de Adrien con las actividades ilícitas de su hijo quedó al descubierto. Las autoridades lograron obtener una declaración de él, lo que le costó una sentencia de 20 años de prisión. No obstante, el 18 de julio del año 2000, Adrien Carrera fue liberado antes de tiempo gracias al programa de protección a testigos. Desde su liberación, se dedicó de lleno al crecimiento del negocio familiar y a apoyar a su hijo. Alan, influenciado profundamente por su padre, se convirtió en empresario apenas terminó la universidad. Tenía un talento especial para dirigir negocios, y uno de sus mayores logros fue hacerse cargo de una tienda de electrodomésticos, que pese a su tamaño modesto, le generaba buenas ganancias. Aunque siempre estuvo rodeado de mujeres, Alan permanecía enamorado de su amor de juventud, una compañera de secundaria con quien llegó a casarse. Tuvieron una hija hermosa, pero el exceso de trabajo y su constante ausencia terminaron por desgastar el matrimonio, que concluyó en divorcio. La ruptura le costó mucho a Alan. Hundido en la tristeza y consumido por la soledad, comenzó a beber. Lo que al principio era una válvula de escape, pronto se convirtió en una adicción. Intentó salir de esa espiral oscura por diversos medios: libros de autoayuda, grupos de alcohólicos anónimos, terapias alternativas. Nada funcionaba, hasta que el destino lo llevó a consultar al afamado psiquiatra Alberto Dente, el padre de Alejandra. Curiosamente, la exesposa de Alan también atravesaba un momento difícil. Alberto, respetuoso del código ético, les informó que no podía atender a ambos. Así que, sin revelarles que Alejandra era su hija, recomendó a la mujer que acudiera con ella. Alejandra, astuta y observadora, pronto detectó que el exesposo de su paciente era un hombre interesante, atractivo, de buena posición económica y emocionalmente vulnerable. No tardó en imaginar el potencial de esa conexión. Sin pensarlo demasiado, fue entonces cuando Alejandra, con una mezcla de sutileza y cálculo, le pidió a su paciente que llevara a su exesposo a una nueva sesión. Según ella, era posible resolver su conflicto en un solo encuentro, romper, de una vez por todas, ese lazo emocional que aún los unía. Pero lo que nadie sabía es que esa sesión era solo una excusa. El verdadero objetivo de Alejandra era seducir a Alan Carrera. Desde los primeros minutos, Alejandra desplegó su plan con precisión. Sonrisas discretas, contacto visual prolongado, halagos encubiertos. El resultado no se hizo esperar. Terminando la sesión, fue Alan quien, fascinado, le ofreció un café para seguir conversando sobre sus problemas familiares.
Para guardar las apariencias, Alejandra fingió negarse al principio. Habló de la ética médica, de su compromiso profesional. Pero esa misma noche, salieron juntos. Pronto, la relación se volvió un romance en toda regla. Sin embargo, la exesposa de Alan descubrió lo que estaba ocurriendo y quedó devastada. En un arrebato, consideró denunciar a Alejandra ante el Comité de Ética Profesional. Pero no lo hizo. Alejandra, con su ya conocida astucia, logró persuadirla. Le hizo creer que todo se trataba de celos, de su incapacidad para dejar ir a su exmarido, y que, aferrarse así, no la llevaría a un futuro feliz. Finalmente, la exesposa no presentó ninguna queja, y dejó de asistir a las sesiones. Mientras tanto, la relación entre Alejandra y Alan avanzaba a toda velocidad. Apenas a unos meses de su primera cita, decidieron mudarse juntos. 2 meses más tarde, legalizaron su unión. Alan, enamorado, no sospechaba nada. No conocía el oscuro pasado de su prometida, ni los verdaderos motivos detrás de su primer divorcio. En abril de 2014, Alan aprovechó un fin de semana para visitar a sus padres. Era la ocasión perfecta para hablarles de Alejandra y de la inminente boda. Pero sus padres quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que nunca antes hubieran oído hablar de ella? Aquella mujer no existía en su radar. Y eso, viniendo de su hijo, era muy extraño. Una semana después de esa visita, se registró oficialmente el matrimonio. Alejandra pidió expresamente que no se enviaran invitaciones a amigos ni familiares. Dijo que la boda sería modesta, por razones de presupuesto. Pero más tarde se descubriría que el único invitado de su parte fue su propio padre. Al principio, la vida de la nueva pareja parecía un cuento de hadas. Jóvenes, felices, con muchos planes y deseos. Pero la armonía no duró mucho. Alejandra no tardó en mostrar su verdadera cara, temperamental, inestable, emocionalmente volátil. Los problemas comenzaron a aflorar. Alan, reservado por naturaleza, nunca compartía detalles de su vida privada con sus amigos. Pero incluso ellos notaron que algo había cambiado. El matrimonio ya no irradiaba felicidad. Después de la boda, a la que sus padres no fueron invitados, Alan se distanció por completo de su familia. Dejó de llamarlos. Ya no los visitaba. Sus pocos amigos notaron que Alejandra era cada vez más inestable. Nerviosa. Perdía la paciencia con facilidad. Después de algunos episodios incómodos, Alan prefirió reducir las salidas con ella. Las discusiones en casa se volvieron cosa de todos los días, muchas veces sin motivo alguno. Una noche, según su propio testimonio, Alejandra revisó el celular de su esposo. Lo que encontró la dejó helada: mensajes subidos de tono con otras mujeres, fotos, conversaciones. Según ella, eso fue la gota que derramó el vaso. En la corte, Alejandra alegaría que Alan la golpeaba, la insultaba, la humillaba y que además le era infiel. ¿Cómo podía seguir al lado de alguien así? Lo extraño es que, en vez de acudir a terapia, como lo haría cualquier profesional en su situación, Alejandra no hizo nada por salvar su matrimonio. Al contrario, al convencerse de la infidelidad de su esposo, decidió aplicar un método que ya conocía. Y esta vez, planeó todo con frialdad quirúrgica. Mientras Alan continuaba con su rutina, sin sospechar nada, Alejandra dedicaba sus días a diseñar el asesinato perfecto. Alan seguía siendo un hombre metódico, responsable. Aunque rara vez hablaba con su familia, jamás se perdía el festejo anual del cumpleaños de su abuelo. Era una tradición sagrada. Y como cada año, Alan asistió. Pero ese día, sus padres fueron claros: su esposa no era bienvenida. Esa tensión hirió profundamente a Alejandra y alimentó aún más el rencor. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que verían a Alan con vida. El 31 de octubre de 2014, se envió desde su teléfono un último mensaje de texto a su familia. Decía que había llegado bien a casa después de la fiesta. Fue el último rastro de él. No volvió a contestar llamadas. No se presentó a trabajar. Y eso, viniendo de Alan, un hombre disciplinado, puntual y obsesionado con el orden, era absolutamente inusual. Alan estaba a punto de lanzar una nueva línea de productos para su empresa. Su presencia era clave. Lo esperaban reuniones, inauguraciones y decisiones importantes. Pero lo que él no sabía es que su esposa ya había puesto en marcha un plan aterrador. Tras regresar de la fiesta familiar, una discusión más terminó por desatar la tragedia. Alejandra, decidida a deshacerse de su esposo de una vez por todas,
Puso un potente somnífero en el vaso de leche que Alan tomaba religiosamente cada noche antes de dormir. Cuando el efecto del medicamento comenzó a hacer efecto, Alejandra tomó una almohada y lo asfixió. Lo observó. Lo miró mientras su respiración se hacía cada vez más débil. Mientras intentaba, en vano, quitarse la almohada del rostro. Y ella lo disfrutó. Solo alguien con una mente profundamente perturbada podría contemplar con placer semejante escena. Pero lo más difícil aún estaba por venir: ¿qué hacer con el cuerpo? No lo había planeado. Y el cadáver era demasiado pesado. Improvisando, salió al jardín del vecino y como si se tratara de una tarea cotidiana, sustrajo una sierra eléctrica. Con una sonrisa macabra, descuartizó el cuerpo de Alan. Solo una sádica podría haber cometido semejante atrocidad. Meticulosamente, separó cada parte. Cortó los dedos, extrajo los dientes. Sabía que esas partes podían ser utilizadas para identificar el cadáver si llegaban a encontrarlo. Luego, colocó los restos en bolsas negras y las metió en maletas, con la intención de sacarlas de la casa sin levantar sospechas. Pero algo salió mal. Al amanecer, cuando intentaba salir con las maletas, una vecina, una mujer mayor con insomnio, la vio desde la ventana. Se sorprendió, era muy temprano, y Alan no estaba ayudando con el equipaje, cosa extraña tratándose de maletas tan pesadas. Además, Alejandra se comportaba de forma rara. Miraba constantemente hacia los lados, como si temiera ser descubierta. Alejandra regresó poco después a casa, lo que terminó por alarmar aún más a la vecina. Más tarde se sabría que había distribuido las bolsas con los restos de Alan en distintos puntos de la ciudad para despistar a las autoridades. Esa mañana, Alejandra volvió a su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero el 6 de noviembre de 2014, la pesadilla comenzó a revelarse. La policía de la Ciudad de México halló un torso humano. No tenía dientes. Tampoco tenía dedos. La brutalidad del hallazgo sacudió a toda la fuerza policial, que entró en estado de alerta. Menos de 24 horas después, aparecieron más restos en distintos barrios de la capital. Lo más desconcertante, las distancias entre los lugares eran demasiado grandes. La explicación llegaría más tarde. Esas ausencias prolongadas de Alejandra de su domicilio no eran coincidencia. Los restos fueron enviados al mejor laboratorio forense del país. Pronto, los expertos concluyeron que pertenecían a una sola persona. En un intento por desviar las sospechas, Alejandra comenzó a mandar mensajes a los familiares de Alan, haciéndose pasar por él. Decía que habían salido de vacaciones y que estarían incomunicados. Lo que no sabía es que Alan ya no tenía contacto con su familia. Había un silencio que nadie se explicaba. El plan se vino abajo cuando el padre de Alejandra, el doctor Alberto Dente, comenzó a llamar a la casa de los padres de Alan. Les preguntó si sabían algo de su hija, ya que no se había presentado a su consultorio y sus pacientes estaban inquietos. Después, volvió a llamar, y esta vez les informó que Alejandra había sido ingresada a la fuerza en una clínica. Sufría depresión, dijo, por una supuesta infidelidad de su esposo. Eso encendió todas las alarmas. La familia de Alan, angustiada, trató de contactarlo, sin éxito. Entonces decidieron acudir a la policía. Los forenses compararon los restos con las características físicas de Alan Carrera. El resultado fue contundente, coincidencia del 100%. Los familiares lo identificaron. Para su abuelo, fue devastador. Era su único nieto. Pocos días después del reconocimiento, enfermó del corazón. Las autoridades giraron una orden de cateo para la casa y la oficina del empresario. En el patio trasero hallaron una porción de tierra removida recientemente. Al excavar, encontraron los dedos y dientes de Alan. El horror sacudió por completo a la capital. Alejandra fue arrestada de inmediato. En la casa, también se encontraron rastros de sangre en una habitación, en la cajuela del auto y en el garaje. Al principio, intentó negar toda culpabilidad. Pensaba que, al igual que con su primer esposo, podría salirse con la suya. Pero esta vez, la evidencia era abrumadora. La testigo clave fue la vecina insomne. Su testimonio concordaba con la hora estimada de muerte de Alan. Además, se descubrió que Alejandra usó su posición profesional para obtener un potente medicamento controlado, accesible solo para médicos. Eso agravó aún más su situación. Los investigadores también obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad. Se confirmaba que Alan había entrado en la casa, pero jamás salió. Y en las grabaciones también se veía cómo Alejandra sacaba las maletas.
las maletas que escondían el cuerpo de su esposo. El 10 de diciembre de 2014, el jurado llegó a un veredicto. Alejandra Lafuente fue condenada a cadena perpetua. Los cargos eran claros: asesinato con extrema brutalidad, intento de encubrimiento y abuso de su posición profesional. Todo jugaba en su contra. La imagen de la psicoterapeuta quedó destruida para siempre. Ni siquiera su padre, el renombrado psiquiatra Alberto Dente, pudo salvarla esta vez. A pesar de haber movido influencias y ofrecido sobornos para evitar su encarcelamiento, lo único que logró fue que el juicio se llevara a cabo a puertas cerradas, lejos del ojo público y de la prensa. No lo hizo por proteger a su hija, sino por protegerse a sí mismo. Porque, ¿quién buscaría atención psicológica con un profesional incapaz de detectar el monstruo que había criado en su propia casa? Durante el juicio, salió a relucir también el caso de la muerte del primer esposo de Alejandra. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes, por el tiempo transcurrido y la falta de evidencia física, las sospechas crecieron. Incluso se barajó la posibilidad de que su padre hubiera estado implicado en ambos crímenes, actuando en complicidad con su hija. Algunos pensaron que lo habían hecho por interés científico. Pero ninguna de esas teorías pudo probarse. Tras múltiples apelaciones por parte de la familia de la víctima, la sentencia fue conmutada a pena de muerte. Un hecho prácticamente inédito en el México moderno, donde este tipo de condenas son sumamente excepcionales. Pero la brutalidad del crimen, el premeditado encubrimiento y la manipulación de recursos médicos ilegales sellaron el destino de Alejandra. El caso no podrá ser revisado. No habrá nuevas audiencias. Todo terminó. Además, la casa y los bienes de la acusada fueron transferidos a la familia de Alan Carrera. Aunque eso, por supuesto, no consuela. Ninguna herencia puede compensar la pérdida de un hijo, de un nieto, de un ser querido arrebatado con tanta violencia. Alejandra Lafuente resultó ser una mujer metódica, fría, profundamente trastornada. Aunque los exámenes médicos oficiales concluyeron que no padecía enfermedad mental alguna, era evidente que algo muy oscuro se escondía detrás de su imagen de terapeuta respetable. La influencia de su padre, el exceso de poder y la impunidad tras su primer crimen, la convencieron de que podía hacer lo que quisiera. Y lo hizo. Si Alejandra no hubiera sido absuelta aquella primera vez, tal vez Alan seguiría con vida. Pero ya es demasiado tarde para hablar de eso. Gracias por acompañarnos en esta historia estremecedora. Con ustedes estuvo José Luis. No olvides suscribirte al canal, porque aún quedan muchas verdades oscuras por descubrir. Nos vemos en la próxima.